Muy buenas a todos. Aquí nuevamente refrescando algunos mensajes que ya anteriormente hemos dado, refrescando algunas cosas de la palabra, porque están llegando personas nuevas a este canal, personas que están a favor, personas que están en contra, pero están más pendientes de los últimos videos que se publican, así que es necesario refrescar algunos temas ya dichos anteriormente para que la semilla pueda ser sembrado, la cosecha pueda ser recogida. Lo importante aquí es que el trabajo se esté haciendo y el trabajo es el evangelismo. El trabajo es ser un instrumento tanto como para llamados como para escogidos, para que esos llamados sean escogidos al cumplir las dos demandas de las que siempre hablamos para salvación. Entonces, quiero hablar otra vez, ya lo he hablado en otros videos, sobre el tema de los tibios. A los tibios los vomitaré de mi boca, argumento muy utilizado para decir que la salvación se pierde porque están asumiendo cosas que no son, están interpretando las cosas de antemano de una manera equivocada, y cuando tú asumes algo partiendo de una premisa equivocada, todo el argumento, o casi todo el argumento, va a estar equivocado. Entonces yo voy a leer el versículo sobre los tibios los vomitaré de mi boca y voy a dar el argumento correcto y la interpretación correcta para que partamos desde un punto de vista correcto y podamos interpretar todo el versículo correctamente, porque no está diciendo, como muchos asumen, que el caliente es el que vive en mucha santidad, el que está consagrado, el que está muy entregado, el que lee la Biblia todos los días, el que no peca. El tibio es el que no le interesa nada y el frío es el que no le interesa nada, perdón, y el tibio es el que está de un lado y del otro lado. El tibio es el que, bueno, sí, yo oro, voy a la congregación, me doy mis golpes de pecho y tal, pero como la Santa Cena, etcétera, pero después me voy para la discoteca, pam, 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 el baile, me voy y fornico con una mujer por aquí, una mujer por allá, me echo mi borrachera, me fumo mi cigarrito, entonces vivo en la carne, vivo en el espíritu y soy un tibio, y entonces Dios me va a vomitar de su boca y no voy a ser salvo, porque con Dios es o vivo completamente en santidad, o no vivo nada de santidad y soy perdido, pero a Dios no le gustan los que están de un lado y de otro lado. A Dios no le gusta eso. Entonces Dios me va a vomitar de su boca, Jesús me va a vomitar de su boca, porque eso es lo que se refiere a este versículo. Así que tú, que te la pasas predicando, que la salvación no se pierde, que una vez salvo siempre salvo, estás equivocado, ¿cómo me puedes responder a este versículo? Bueno, rápidamente lo vamos a responder. Esto es un versículo de refrescamiento, porque ya lo he hablado en otro tema, lo he dicho tal cual. Así que mira, vamos a leer Apocalipsis 3 desde el verso 14, el mensaje a la última de las iglesias, porque bueno, ya en ese tiempo se estaba empezando a pervertir la sana doctrina, aunque no totalmente. Estaban empezando los judaizantes y los nicolaitas a pervertir la sana doctrina y a querer insinuar o decir directamente que sí, Cristo nos salvó, pero también tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que contribuir a la obra de salvación, a la obra de redención, a la obra de nuevo nacimiento del alma, y no es que Cristo hizo la obra completa, sino que nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Entonces el Señor se dio cuenta de eso con la última iglesia, y bueno, también esto es una palabra profética para los cristianos de esta era, donde también iba a haber iglesia, que somos un remanente, los que cumplimos las dos demandas de Marcos 1.15 y somos salvos, pero también iba a haber muchos cristianos que iban a estar en el llamado, y bueno, esos cristianos que iban a estar en el llamado no iban a ser escogidos porque no iban a cumplir con las dos demandas al no entender correctamente el evangelio, porque son cristianos que, los cristianos de hoy día, somos los cristianos que venimos después de la reforma. La reforma ocurrió en un tiempo determinado y fue creciendo la doctrina, fue creciendo la predicación, hasta que nuevamente estamos los cristianos aquí constituidos, pero no tenemos la misma doctrina de la iglesia primitiva, porque aunque la reforma fue algo muy bueno, que trajo un punto de partida para que la Biblia fuera traducida y se pudiera entender, no ha sido interpretada correctamente y no ha sido traducida bien al 100%. Entonces tenemos que buscar los orígenes en el griego para interpretar el Nuevo Testamento al menos y poder entenderlo mejor. Pero bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a ver Apocalipsis 3, el verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea es la última iglesia. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, es Jesús que dice eso a la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Fíjate, yo conozco tus obras, es lo primero que dice. Ninguna de tus obras, sean buenas o sean malas, están ocultas ante Dios. El problema no son las obras buenas, porque qué bueno que Él conozca nuestras buenas obras. Lo malo es que conoce las malas obras. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que si quebrantas la ley en un punto, la rompes toda. Eso tiene que quedar claro de antemano. Si Él conoce tus obras, entonces Él ya sabe que tú, así hayas hecho muchas cosas buenas, por una sola mala que hayas hecho, Él rompiste todos los mandamientos. Así que yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Fíjate, yo conozco tus obras, coma, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A qué se refiere con frío, con caliente y con tibio? Bueno, mira, los fríos sabemos que son las personas que no quieren nada con Dios, que no quieren nada con el Evangelio, que no quieren nada con la Biblia, que son incrédulos, que prefieren el mundo y nunca se han metido ni en el llamado,
mucho menos van a ser escogidos porque no están ni siquiera en el llamado, ni siquiera les interesa la palabra, creen que la Biblia es un cuento de fantasía. Eso es una persona que es fría. Caliente no es una persona que está consagrada y de mucha santidad. Caliente es una persona que ha creído el evangelio correctamente, completamente y ha sido salvo. Y tibio no es una persona que vive un momento en santidad y después se va a la carne. Tibio es una persona que no ha creído completamente el evangelio porque no lo entiende. Puede ser una persona que vive mucha santidad, pero es tibia. ¿Por qué? Porque no ha entendido el evangelio. Vamos a leer completamente y les voy a dar la explicación. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Le suena a los cristianos de hoy? Que están pendientes del evangelio de la prosperidad y no están pendientes sino del éxito personal. Y no sabes que tú eres un desventurado. Fíjate, es un desventurado, pero no lo sabe. O sea, piensa que está bien, no sabe que es un desventurado. Al contrario de bienaventurado, es un desventurado. Si no lo sabes porque piensa que está bien, el cristiano de hoy día, miserable, pobre, porque puede tener muchas riquezas económicas, pero pobre espiritualmente. Pobre en el sentido que no tiene las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Cristo Jesús. Ciego, o sea, piensan que ven, pero están ciegos, no están viendo el evangelio como es. Y desnudo. ¿A qué se refiere la desnudez? ¿Cuál es la simbología de la desnudez? ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron? Se dieron cuenta que estaban desnudos y intentaron taparse con hojas de higo. Y Dios le tuvo que hacer pieles de animales y ponérselas. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Pero antes del pecado también estaban desnudos. Sin embargo, las ropas que los cubrían eran la gloria de Dios por la santidad, por la inocencia. Ahora, luego que pecan, ya eso se va y se dan cuenta que están desnudos. Entonces los cristianos de hoy pasan por lo mismo, están desnudos, pobres, ciegos, pero son unos desventurados y no lo saben. Por tanto, yo te aconsejo, el Señor te aconseja, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es eso de comprar oro refinado en fuego? O sea, pasa por la prueba. El oro refinado en fuego es una simbología. O sea, el oro se prueba que realmente es oro porque se pasa por el fuego y sí se derrite, pero no deja de ser oro. No es un metal que se quema, que se oxida, que le sale la quemadura, sino que sigue siendo oro, así esté fundido el oro, sigue siendo oro. Entonces es una manera de decirte que de mí compres oro refinado en fuego, es una manera de decirte, comprueba que realmente eres salvo, comprueba que realmente estás bien, porque tú eres un desventurado y no lo sabes. Entonces yo quiero que compruebes cómo está tu relación conmigo con respecto a la salvación. ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente has nacido de nuevo? A eso se refiere con, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque ¿de quién más lo vas a comprar? De él. Tienes que preguntarle, y es lo que yo siempre les digo, consúltale a Dios. ¿Eres salvo o no eres salvo? Y si no eres salvo, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Acaso lo que ese hombre que predica en YouTube, que se llama Keter Ramírez, predica, es verdad o él es un mentiroso? Puedes preguntarle también eso, porque yo estoy hablando de ese tema cada rato. La salvación, aunque no, a ustedes les gusta más que les hable del tema del fin del mundo, el tema del apocalipsis, el tema de la marca de la bestia, etcétera, pero no les interesa el tema de la salvación. Ahora, ¿qué te aconseja el Señor? Que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Por qué dice eso? Porque tú puedes orar y preguntarle sobre el tema de la salvación. Señor, una vez salvo, siempre salvo, se pierde. Esos que pecan mucho es que nunca fueron salvos. Ese hombre que se la pasa hablando el tema de la salvación dice la verdad, ¿es un siervo tuyo o es un enviado del diablo para engañarlo? Tú no preguntas eso, entonces tú tienes que comprar de él oro refinado en fuego, tienes que comprobar tu condición con Dios. ¿Para qué? Para que seas rico, o sea, él te va a revelar la verdad y vas a poder ser rico de verdad, espiritualmente, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Porque estás desnudo y no lo sabes, piensa que estás bien. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, que no se descubra que estás mal, que nunca has sido salvo, aunque crees que lo eres, y lo crees a medias, porque si lo creyeras completamente lo serías, pero tú obvias la mirada de ese tema y te vas a otras cosas. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque no estás viendo tu condición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice aquí en el original? Sé pues celoso y cambia tu disposición mental. Arrepiéntete está mal traducido. Yo lo estoy leyendo en Reina Valera, pero dice cambia la disposición mental. Ahorita vamos a hablar de eso. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué él habla del llamado aquí cuando le está hablando a las demás que son verdaderas iglesias? Porque aquí, en estos últimos cristianos, en este último tiempo, lo que más iba a haber son llamados, pero pocos escogidos, ¿sí? Personas que creen que son salvas a medias, pero no son salvas y se dan la sorpresa que mueren y despiertan en el infierno. O se dan a la sorpresa que va a venir el arrebatamiento y no van a ser arrebatados. Entonces, esta es una época de llamado, pero de pocos escogidos, porque son muy pocos los que cumplen las dos demandas de Marcos 1:15. Entonces, él habla aquí del llamado. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quiénes son los que han vencido? Los que han creído en Cristo.
Porque en Cristo, si estamos en Él realmente, no si estamos en el llamado, sino que si hemos sido salvos, estar en Él, somos más que vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Espíritu habla a la iglesia, pero lo puede oír todo el que tenga oídos, no solamente la iglesia. Por eso dice, el que tiene oído, tú tienes oído, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si tú no seas parte de la iglesia porque no has cumplido con las dos demandas de Marcos 1:15, tú puedes oír lo que Él le dice a las iglesias. Lo que Él me dice a mí, yo lo divulgo a través de estos videos. Entonces, yo soy parte de la iglesia porque yo he cumplido con las dos demandas, he sido salvo, y entonces yo estoy transmitiendo lo que Él me ha dicho a mí. Y si tú lo escuchas, tú puedes alcanzar la salvación si cumples con las dos demandas de Marcos 1:15. Y antes de leer Marcos 1:15, vamos a Hechos 17, del 30 al 31. La primera demanda de Marcos 1:15 cambia la disposición mental. Vamos a leerlo en Reina Valera. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mira, en el original dice, Dios manda, el Dios de las cosas manda a todos los hombres en todo lugar a que estén cambiando su disposición mental. Aquí te lo estoy poniendo en pantalla. En el original, en el interlineal griego no dice arrepentimiento. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice arrepentimiento, se ha traducido mal, dice cambiar la disposición mental. Pero ¿qué dice aquí? Por aquel varón a quien designó dando fe. Vamos a cambiar la palabra fe por dando certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, eso es lo que tienes que buscar, la certeza y la convicción. Si tú no tienes certeza y convicción, que es el verdadero significado de fe, tú estás tibio, tú no eres caliente ni frío, tú eres tibio. Ahora, la segunda demanda de Marcos 1:15, estar confiando en el buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? Primera de Corintios 15, el verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí habla del evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto lo está diciendo Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, ¿qué es lo que primeramente Dios le reveló? Que Cristo murió por los pecados. Ahora, ahí hay un detalle. ¿Por qué son tibios? Porque no creen que murió por todos los pecados. Creen de una manera parcial, creen que murió por los pecados que ustedes cometieron antes de que la palabra llegara a ustedes, antes de que ustedes fueran llamados, pero no creen que murió por todos los pecados, los que cometiste ayer, los que cometes hoy, los que vas a cometer mañana y en el futuro. Si tú no crees que pagó por todos los pecados y que tú puedes todavía pagar por tus pecados yendo al infierno, entonces tú no has creído el evangelio, porque dice pagó por los pecados, y cuando dice los pecados habla de todos, no de algunos, sino de todos los pecados. Entonces, Marcos 1, del 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed del evangelio. Como lo dice en el original, estén cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Esas dos demandas, si tú no las cumples, tú eres un tibio. ¿Por qué? Porque no puedes tener certeza y convicción, o sea, no puedes tener fe si tú no cumples esas dos demandas. Si tú no te reconoces como un pecador, que es cambiar la disposición mental, no es dejar de pecar, es reconocerte como un pecador, y tú no confías en el buen mensaje, que es que Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros, sino que tú crees que sí, que pagó algunos pecados, pero no los pagó todos, entonces tú eres un tibio, tú no estás creyendo el evangelio completamente, entonces estás a la mitad. No es una creencia completa, sino parcial, y eso te hace un tibio. ¿Y qué dice el Señor? A los tibios los vomitaré de mi boca. Ahora, Cristo no puede vomitar de su boca a alguien que forma parte de su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. Porque tú no puedes vomitar ni tu cerebro, ni tus riñones, ni tu hígado, ni ningún órgano que pertenece a tu cuerpo. No, lo que se puede vomitar es lo que se come, pero no se digiere. Hay una mala digestión y lo vomita. ¡Buah! Lo vomita. Entonces esos son los que han sido llamados, pero no han sido escogidos. Los que se les ha predicado la palabra, pero no han cumplido con las dos demandas de Marcos 1:15. Han sido tibios. Como han sido tibios, no han sido salvos, no han sido nuevos, no han formado parte del cuerpo de Cristo, y Cristo los vomita. ¿Y por qué habla esta en la última iglesia? Porque en esta última iglesia, que es este último tiempo, antes del arrebatamiento, al final del tiempo de gracia, que es esta generación, iba a haber ese problema, que muchos iban a ser llamados, pero pocos escogidos. Muchos iban a ser tibios, muchos no iban a creer completamente el mensaje. Entonces él está dando un mensaje aquí no solamente a la iglesia de la Odisea, que somos los verdaderamente salvos, sino también a los que son llamados a pertenecer a esa iglesia, a los que son tibios, pero son tibios por su ignorancia. No es que son tibios porque no, mira, yo un día voy para la discoteca, después voy para la congregación, me doy golpes de pecho y pido perdón, pero después ando pecando. No,
no se está refiriendo a tibios en las obras, sino a tibios en la fe. Y si eres un tibio en la fe, no tienes fe, porque la fe es certeza y convicción. Eso no da lugar a dudas, no da lugar a ambigüedad, no da lugar a nada que no sea certero y completamente cierto y absoluto. Entonces, la única manera de tener certeza y convicción en este evangelio es cambiar la disposición mental, reconocerte como pecador. No es dejar de pecar, es reconocerte como pecador, porque eso podemos tener certeza y convicción de que somos pecadores y confiar en el buen mensaje que pagó los pecados pasados, presentes y futuros. No que pagó algunos, sino que pagó todo. Si tú crees en la obra completa, tú puedes tener certeza y convicción, porque ya eso fue una obra que fue hecha. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. No dijo consumado será si ellos viven en santidad. Dijo consumado es. No depende de tus obras, sino depende de lo que tú crees. Pero si no te predican el evangelio correctamente, como yo lo estoy haciendo ahora, no vas a poder tener certeza y convicción y vas a vivir en una ambigüedad teológica, en una ambigüedad de tu creencia religiosa y no vas a tener una verdadera fe que te va a hacer caliente. Vas a ser tibio, ¿sí? Entonces yo te invito a que creas este buen mensaje correctamente, que cumplas las dos demandas de Marcos 1.15 para que nazcas de nuevo y así tu peques ya no te va a poder vomitar de su boca, te va a poder disciplinar, te va a poder tratar, te va a poder ayudar, pero no va a poder vomitarte. Bueno, eso es lo que quería predicar. Quería refrescar algunos mensajes de los primeros mensajes que di en los primeros videos. Muchas bendiciones. Luego estaremos dando más mensajes. Gracias.